Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, alabamos al Señor, alabamos al Señor porque Él nos dejó un libro maravilloso. Él nos dejó un libro que nos habla de Él, cómo es Él, su carácter, su forma de ser. Y realmente, si no tuviéramos nosotros este libro maravilloso que se llama la Biblia, nosotros no pudiéramos entrar ni conocer al Señor en sus profundidades. Estas son las lecciones, el resumen, diría yo, las lecciones de la 11 a la 15 del libro de la Biblia. Y en estas lecciones nosotros podemos encontrar cómo están agrupados los libros de la Biblia, cómo el Señor los ordenó, porque déjenme decirles que eh, primero quisiera mencionarles los aspectos de vida que tiene la Biblia. Antes de entrar en el orden de los libros, eh, quisiera decirles que la Biblia como tal nos habla de una sola cosa, de la economía del Señor. Cada libro que contiene la Biblia, estos nos hablan de la economía del Señor. Todos los libros de la Biblia, hermanos y hermanas, son inspiración dada por Dios. Así nos dice 2 Timoteo 3:16. Es una inspiración. El escritor de cada libro uh, está basado en la inspiración dada por el Señor. Así que no es que el Señor haya escrito los libros en sí, sino inspiró a hombres, a los escritores, para que ellos hablasen del Señor. Y el orden en el que están establecidos los libros, déjenme decirles que es un orden maravilloso, es un orden divino, porque el Señor los ordenó de esa manera y son secuenciales, uno atrás del otro, todo tiene su orden, un orden específico por el cual el Señor los dejó ahí, tienen un sentido específico. Así que cada vez que nosotros vayamos a la palabra y estudiemos sistemáticamente, quizás el Nuevo Testamento, quizás el Antiguo Testamento, debemos de tener en mente estas cosas. Primero, que todos los libros nos hablan acerca de la economía del Señor. Todos los libros nos hablan de Cristo y la iglesia. La palabra, hermanos y hermanas, es inspiración de Dios y es aliento de Dios. Así que cada vez que usted come y bebe Cristo en la palabra, usted se alimenta y eso lo nutre y la vida divina que está en usted crece. La Biblia, hermanos y hermanas, no es un libro para mejorar la conducta humana, no. Tampoco es un libro de normas, tampoco es un libro de moralidad. La Biblia es un libro de vida, principalmente de vida. Y al entrar nosotros en la Biblia encontraremos la vida, absorberemos la vida y y habrá un cambio en nosotros metabólico, un cambio orgánico, un cambio que realmente no lo hace ningún otro libro. Ningún otro libro que haya en el mundo escrito jamás cambiará a las personas más que estos libros de la Biblia. Amén. Todos los libros nos hablan de Cristo y la iglesia. También llevan una línea, un hilo dorado, diría yo, que, que habla de la vida y la edificación. Todos los libros nos dan vida, todos los libros nos dan edificación. Para eso están escritos, porque todos los libros cumplen el propósito eterno del Señor. Y el propósito eterno del Señor es su economía divina, que es impartirse en el hombre para que el hombre tenga su vida y su naturaleza. La vida divina, la naturaleza es la santidad del Señor, así que hacen un cambio orgánico, un cambio metabólico y nos santifica. Todos los libros, déjenme decirles
que tienen ese denominador común. Amén. También nos habla de Cristo y la iglesia, el propósito del Señor, el propósito eterno del Señor, lo que Él se propuso en la eternidad pasada y lo que Él quiere lograr para que finalmente lleguemos a la consumación de todas las eras, al cielo nuevo, a la tierra nueva y a la nueva Jerusalén. Amén. Así que esta es como una pequeña introducción de lo que es la Biblia y de lo que no es la Biblia. Amén. Ahora bien, en estas lecciones de la 11 a la 15 nosotros podemos encontrar agrupados de cierta manera los libros. Ya les dije de que están ordenados de una manera divina. El Señor los ordenó de esa manera, porque el Señor lo ordenó de esa manera para que nosotros podamos poder comprender y absorber la vida que hay en ellos. Amén. Así que la Biblia está compuesta de dos testamentos. Ya creo que ya lo sabemos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento encontramos los primeros 5 libros. Estos 5 libros se llaman libros del Pentateuco. Fueron escritos por Moisés. Estos libros nos hablan principalmente de los siguientes aspectos. Primero, Génesis, que es el primer libro de la Biblia, nos habla de la creación. En Génesis nosotros podemos encontrar todas las semillas que se desarrollan a través de la Biblia en cada libro y que llegan a su consumación en el libro de Apocalipsis. Les puedo decir, por ejemplo, en Génesis encontramos el árbol de la vida y encontramos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues estos se desarrollan en toda la Biblia, pero en Apocalipsis nosotros encontramos el árbol de la vida crecido, un árbol de la vida que está junto al río. Y vemos el destino del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el mismo destino que lleva Satanás. Así que en Génesis nosotros encontramos, lo llamamos el libro de las semillas, porque ahí están sembradas todas las semillas, tanto las que diría yo las semillas de vida y las semillas que son para maldición. Así que esto es Génesis a grandes rasgos. En Éxodo nosotros encontramos algo maravilloso, porque en el libro de Génesis encontramos que el Señor habla de una manera personal con su linaje escogido, de una manera individual, pero todavía no vemos algo corporativo. Eso corporativo lo vamos a encontrar nosotros en Éxodo, cuando Él reúne a su pueblo de Israel que estuvo cautivo 400 años en Egipto. Finalmente lo saca de Egipto y lo lleva al desierto. Aquí ya no solo es Abraham, ya no solo es Isaac, ya no solo es Jacob, sino que es un pueblo como tal, es un pueblo escogido. El Señor lo saca de Egipto y lo lleva al desierto. ¿Qué hace en el desierto? Le cambia la dieta a su pueblo, le da la ley y le da también el diseño del tabernáculo. ¿Qué significa esto en Éxodo? Aquí nosotros vemos el deseo del Señor. El deseo del Señor es habitar junto con el hombre y el sentido de hacer el tabernáculo era porque Él quería habitar entre su pueblo. Entonces no había otra manera más que hacer un tabernáculo en donde el Señor pudiera posar su presencia y poder hablar con su pueblo escogido. Esto es en Éxodo. Nosotros vemos el diseño del tabernáculo y vemos la ley. ¿Qué es la ley? En la ley nosotros podemos ver dos cosas. Encontramos la ley ceremonial y la ley moral. ¿Qué son estas dos cosas? En la ley moral el Señor expone su carácter y le dice a su pueblo cómo debe ser y cómo es él mismo. Pero el Señor mismo sabía que su pueblo, humanamente hablando, no podía cumplir estos estatutos ni estas leyes. Por eso el Señor dio la ley ceremonial. Y en la ley ceremonial Él podía
restablecer la comunión con su pueblo y su pueblo podía tener comunión con su Dios. Esta es la razón por la cual el Señor dio la ley. La ley para dar su carácter, pero la ley ceremonial para que el hombre pudiera cumplirla en cierta manera y poder tener comunión con el Señor y así poder tener esa mutua habitación. También nosotros encontramos en el libro de Levítico. ¿Qué vamos a encontrar en Levítico? Vamos a encontrar todo tipo de ofrendas. El Señor le expone a Moisés cuáles son todos los tipos de ofrenda. ¿Y por qué? Porque lo que el Señor estaba diciendo es de que necesitaba tener una comunión limpia con el Señor, con su pueblo. Y entonces el pueblo necesitaba tener ofrendas, hacer holocaustos, a sacrificar animales para poder tener comunión con el Señor. Entonces en Levítico nosotros encontramos los diferentes tipos de ofrendas. Cuando llegamos al libro de Números, hermanos y hermanas, el libro de Números nos sirve, habla principalmente de un censo que el pueblo de Israel hizo, que Moisés hizo al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para la guerra. Esto significa, hermanos y hermanas, que nosotros cuando llegamos a cierto nivel espiritual, diría yo, o a cierta madurez en el Señor, somos enlistados para la guerra. El Señor cuenta con nosotros para pelear contra Satanás. Aquí en el libro de Números nosotros vemos que se enlistaron los hombres de 20 años a 50 años. Y estos eran los que salían a la guerra a pelear. En Deuteronomio nos habla de la, digamos, el preámbulo para entrar a la tierra prometida. Y en Deuteronomio nosotros vemos que Moisés se tomó el trabajo, o digamos el tiempo para poder restablecer la ley o para refrescar la ley a los israelitas. ¿Por qué? Porque ya habían pasado 40 años el pueblo de Israel en el desierto y muchos de ellos habían quedado postrados en el desierto y muchos de los que habían nacido en el desierto no conocían la ley. De hecho, de las personas antiguas, diría Josué y Caleb, fueron los que entraron a la tierra prometida. De ahí todas las personas que nacieron en el desierto fueron las personas que entraron a la tierra prometida. Nosotros ya sabemos la historia esta. ¿Por qué fue que sucedió así? Porque ellos se rebelaron contra el Señor en el desierto. Pero era necesario que los israelitas estuvieran claros de qué era lo que tenían que hacer en la tierra prometida y, y de conocer, digamos, la ley del Señor. Algo de lo que principalmente Moisés les encargó fue, dice la palabra, de la comida de Jehová. Sabemos nosotros, hermanos y hermanas, que el Señor necesita alimentarse de nosotros. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? El Señor lo hará mediante nuestro compartir, mediante nuestro hablar en el Señor, mediante nuestra participación en la edificación de la iglesia. Esto agrada al Señor y es olor grato para Él. Amén. Este es el Pentateuco. Pero ahora llegamos a los libros de historia. A partir de ahí, Moisés ya no entró a la tierra prometida porque el Señor lo recogió. Y esto el Señor se lo había hablado con anterioridad a Moisés. Pero en los libros de historia encontramos que son 12 libros. Está el libro de Josué, está el libro de Jueces, está el libro de Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos libros, al entrar en estos libros, hermanos y hermanas, debemos ver, no solo conocer la historia,
y ver qué nos dice la historia del Señor, sino que debemos entrar en las profundidades de estos libros. Estos libros nos hablan de aspectos importantes, de cómo nos relacionamos nosotros con el Señor, cuál es nuestro vivir delante del Señor. Josué, el libro de Josué fue escrito por Josué y fue digamos, fue el momento coyuntural en la entrada a la tierra prometida. Y en el libro de Josué nosotros vemos que el pueblo, el primer lugar que derrota es Jericó. Y Jericó representa la cabeza del enemigo. En la tierra prometida, hermanos y hermanas, estaba usurpada por los enemigos del Señor, por los enemigos de los escogidos del Señor. Y esto no es diferente hoy día, hermanos. En nosotros, en nosotros que venimos al Señor, nosotros debemos de pelear por nuestra buena tierra, por laborar en nuestra tierra. La tierra es el Señor, pero está usurpada y está, digamos, como sitiado alrededor por nuestros enemigos. Y en el libro de Josué nosotros vemos que habían pueblos que estaban allí viviendo, se puede decir, en este lugar. Y el Señor, una de las cosas que el Señor le había recomendado y le había encomendado al pueblo era que sacara y que eliminara todo pueblo que estaba usurpando la tierra que Él les había dado, dentro de los cuales estaba Jericó, estaba los filisteos y estaban los ismaelitas, todos estos pueblos que representan algo en nuestra vida actual. Amén. Así que el libro de Josué de esto nos habla, ¿no? En la entrada de la tierra prometida. Y algo interesante en el libro de jueces es que nosotros encontramos que el Señor va designando jueces, va designando personas para que puedan juzgar y que puedan ser como intermediarios entre Él y el Señor. En este libro de jueces encontramos uno de los principales, diría yo, es Sansón. Ya ustedes conocen la historia de Sansón. Pero en el libro de Ruth nosotros encontramos algo maravilloso. Ruth se casa con Boaz. Boaz es un tipo de Cristo y Ruth es un tipo de la iglesia. Ruth venía de un pueblo gentil. Así que alabado sea el Señor, porque el Señor se ha vuelto al pueblo gentil hoy día. El pueblo gentil somos nosotros y nosotros disfrutamos al Señor porque el Señor vuelve y restablece esa comunión que hay o que debería de haber. Amén. También encontramos primera y segunda de Samuel. ¿Qué encontramos nosotros en Samuel? Encontramos algo maravilloso, porque Samuel fue un hombre de Dios y es el momento coyuntural, el momento inicial en donde el Señor iba a hacer un cambio de era. Principalmente esto es para los jóvenes. Samuel era una persona joven y hoy día el Señor necesita jóvenes fuertes y valientes. Josué también fue uno de ellos, una persona joven que introdujo al pueblo de Israel a la buena tierra. Así que, hermanos jóvenes, es su tiempo hoy. Amén. Samuel fue una persona joven, dedicada al Señor. Su mamá lo dedicó, fue un nazareo, fue un juez, fue un profeta. Y el Señor estuvo con él. ¿Y qué era lo que iba a hacer el Señor en ese momento? El Señor quería establecer un reino en figura, digamos, esto figura el reino de sacerdotes, de reyes y sacerdotes que hoy somos. Amén. Perdón, esto me emociona porque quiero decirles que estos libros los he disfrutado uno a uno, poco a poco, desde hace ya más de 3 años. Vengo disfrutando todos los libros del Antiguo Testamento, con sus notas, también junto con los estudios MIDA. Y estos me han dado una revelación maravillosa, me han ampliado mi visión. Alabado sea el Señor porque el Señor se ha revelado.
Así que lo que les digo no es algo que lo haya leído meramente, sino más bien lo aprendí conforme al tiempo, conforme fui disfrutando cada libro. Así que Reyes y Segunda de Reyes ya nos hablan de los reyes que el Señor estableció al principio. Dentro del primer rey que tuvo Israel fue Saúl, pero fue un rey que el pueblo escogió, que el Señor no había escogido, pero por capricho del pueblo el Señor permitió esta situación. Pero el Señor quería mostrarles que eso no era su voluntad, sino que su voluntad sí era que su pueblo tuviera rey, porque su rey era Cristo, pero también quería establecer reyes que lo representaran a él. Así que después de Saúl estuvo David, fue uno de los reyes que más se menciona en la Biblia. Luego el hijo de David, que fue Salomón, que fue quien construyó el templo. Amén. El templo que el Señor también le mostró a David. Pero nosotros vemos en Reyes y en Crónicas, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, vemos nosotros 40 reyes que gobernaron al pueblo de Israel. Dentro de esos 40, en Segunda de Crónicas, nosotros vemos 12 reyes de Judá que nos habla de estos 12 reyes, principalmente de Judá, que son los que el Señor, digamos, centró su atención en ellos. Y en este libro nosotros podemos ver la voluntad del Señor, las cosas, digamos, buenas que hicieron estos reyes, pero también las cosas malas. En Reyes y en Crónicas nosotros vemos que el pueblo de Israel se dividió en dos partes. Cuando el hijo de Salomón, Roboam, y Jeroboam, que fue el reino de uno del sur y otro del norte, se dividió en dos. Aquí nosotros podemos ver la primera división que tuvo el pueblo de Israel, cosa que hoy día nosotros podemos ver cuán dividido está el cuerpo de Cristo. El Señor no quería que su pueblo se dividiera. La voluntad del Señor es que su pueblo siempre sea uno y se mantenga siendo uno. Pero aquí nosotros vemos la primera división, diría yo. Amén. Luego, en Esdras, Nehemías y Esther, nosotros vemos algo maravilloso. Después de que estos reyes se degradaron y el Señor permitió que su pueblo fuera llevado cautivo de regreso a Egipto, a Babilonia y a Siria, el Señor, a través de Esdras, Nehemías y Esther, nosotros en estos tres libros podemos encontrar el regreso de su pueblo para la reedificación del pueblo. Esto es bien importante. Y saben algo, hermanos y hermanas, es que en Esdras, Nehemías y Esther, nosotros podemos ver la reedificación del pueblo, del muro, de la ciudad y del templo. Así que cuando nosotros, y esto representa algo espiritual, representa que quizás como cristianos hemos venido al Señor por un tiempo, pero nos alejamos de Él. Pero la reedificación y el regreso representa el que nosotros nos volvamos al Señor y que Él se reedifique dentro de nosotros. Así que el Señor puso en los corazones de los levitas principalmente este regreso. Esdras era un maestro, diría yo, en la ley. Él conocía muy bien la ley. Y el Señor estaba por regresar a su pueblo porque el Señor le había designado 70 años de cautiverio. Así que se estaban cumpliendo los 70 años y entonces el Señor estaba preparando personas que tuvieran un corazón para Él, por su propósito. Y así que estos hermanos que el Señor escogió, ellos tenían un corazón para el Señor. Ellos tenían en su mente el regreso de Israel. Así que en el momento indicado el Señor los trajo y empezaron a migrar
Alabado sea el Señor por eso. Empezaron a migrar hacia la tierra prometida nuevamente. ¿Por qué era que el pueblo del Señor tenía que regresar? ¿Por qué no se quedó ahí cautivo? El Señor lo había profetizado, pero el propósito principal es que el Señor estaba preparando un terreno adecuado para la venida del Señor en su encarnación. Esto es maravilloso verlo. Así que eh, esto es a grandes rasgos. Y Esther es un libro que nos habla de un Dios que es escondido, un Dios que se esconde. Muchas veces, hermanos y hermanas, en nuestras vidas no vemos nosotros la mano del Señor, por decir así. No reconocemos al Señor, pero ¿saben qué? El Señor sí está ahí, el Señor está detrás de la escena, Él está actuando, Él está cuidando a su pueblo, está preparando a su pueblo, está preparando los corazones y está preparando el lugar para que regrese su pueblo a la presencia del Señor, que representa, que la tierra prometida representa al Señor, amén. Así que luego vemos al otro grupo de libros del Antiguo Testamento, que son los 5 libros de poesía. ¿Cuáles son estos 5 libros? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Job es un libro que nos habla de una persona que era perfecta, que él se cuidaba de ser una persona correcta. Y dice la palabra del Señor que no había persona más perfecta en ese tiempo más que Job. Sin embargo, lo que Job nos presenta es que aunque usted y yo seamos buenas personas y que seamos las mejores personas del mundo, pero si no tenemos al Señor, no tenemos nada. Y esto fue lo que pasó con Job. Job necesitaba ver al Señor. El Señor tuvo que derribar a Job. El Señor tuvo que derrumbar a Job. Tuvo que destruirlo, hacerlo pedazos, hacerlo añicos, como dicen. El Señor necesitaba trabajar en Job y que Job viera al Señor y que Job viera que la única forma de ser perfecto es ser y estando en el Señor. Esto es lo que nos habla y nos presenta Job. También lo que nos presenta Salmos. Salmos es un libro bastante grande, bastante conocido porque son salmos, son cánticos escritos por varios escritores, pero principalmente por David. En estos salmos nosotros encontramos salmos de David, salmos de Salomón, salmos de Asaf, que fueron unos levitas. Y hay un grupo de salmos en el libro de Salmos que se llama los salmos de ascenso gradual. Estos salmos me maravillé mucho y disfruté mucho, que eran los salmos que venían cantando el pueblo de Israel cuando venían a reedificar el pueblo. Así que cuando alabemos al Señor para la edificación de su iglesia, debemos alabarlo con gozo, con júbilo y con todo nuestro corazón. Amén. En el libro de Proverbios, para no extenderme mucho, nosotros encontramos un montón de asuntos prácticos y de la vida cotidiana, de la vida humana cotidiana, que ciertamente no nos hablan de la persona del Señor como tal, pero Proverbios nos prepara una humanidad apropiada para que el Señor pueda trabajar de una manera adecuada en nosotros. Amén, para que nuestro corazón se prepare para ser uno con el Señor. De esto se trata el libro de Proverbios. Eclesiastés fue escrito por Salomón, el hijo de David. Y Eclesiastés nos habla de que toda cosa material en el cielo y debajo del cielo y en la tierra, todo es vanidad. Sin el Señor, todo es vanidad. Riquezas, personas, cosas materiales, cosas visibles, todo es vanidad y que solo Cristo es la realidad. De esto nos habla Eclesiastés. Amén. Y Cantar de los Cantares, hermanos y hermanas, es un libro
que es la conclusión de los 4 libros anteriores. Así que Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés preparan el terreno adecuado para que cuando lleguemos a Cantar de los Cantares nosotros podamos ver y enamorarnos de la persona de Cristo, y que fuera de Cristo no hay nada mejor, y que fuera de Cristo nada nos puede enamorar, porque Cristo es la realidad y es la vida eterna y es nuestro novio, nuestro esposo. Y Cantar de los Cantares nos habla cómo nosotros como novia podemos enamorarnos del Señor, y que llevamos un proceso de enamoramiento, pero también un proceso en donde, digamos, queremos hacer las cosas efusivamente por nuestra humanidad, pero el Señor nos detiene, porque el Señor nos dice: sin mí y en mí no puedes hacer nada, no puedes disfrutarme y no puedes ser uno conmigo. Al final del libro de Cantar de los Cantares nosotros podemos ver cómo el esposo y la esposa caminan juntos y trabajan juntos y salen al campo juntos a laborar. Esto es bien disfrutable, este libro de Cantar de los Cantares. Pero en Cantar de los Cantares, digamos, está Salomón como el rey, que representa a Cristo, y está la Sulamita, que representa a la iglesia. La Sulamita es una mujer gentil, pero que se enamora de su rey. Y a pesar de que está quemada por el sol, eso significa que nosotros, como Sulamita, estamos quemados por el sol porque estamos llenos de un montón de cosas, pero sin Cristo. Pero cuando encontramos a Cristo nos enamoramos de Cristo y queremos estar junto a Él. Este es un romance divino. Amén. Luego están los libros de profecía, que son 17 libros. Están divididos en 2 secciones, los profetas mayores y los profetas menores. Y estos libros nos hablan de cosas maravillosas. En Isaías nosotros vemos cómo el Señor va preparando el camino para mostrarnos ciertos asuntos que hay en su corazón. En Isaías nosotros encontramos la venida del Señor. En Jeremías nos habla de la venida del Señor, nos profetiza la venida del Señor. En Lamentaciones fue escrito por Jeremías y habla de cómo el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, y cómo se lamenta Jeremías de esta situación. Pero en Ezequiel el Señor le presenta algo maravilloso a Ezequiel. Luego que en Isaías, Jeremías nos hablan de la venida del Señor, luego que está el Señor como nuestra base, hay una edificación. En el primer capítulo de Ezequiel nosotros encontramos la unanimidad que hay en la iglesia, cómo el Señor trabaja en conjunto con su iglesia y cómo la iglesia es uno con el Señor. Al final del libro de Ezequiel, del capítulo 40 al 48, nosotros vamos a encontrar una edificación, la edificación de un templo maravilloso, un templo nuevo, el cual será levantado en la Nueva Jerusalén físicamente, pero principalmente espiritualmente nos habla de los aspectos espirituales que tiene este templo, y que nos representa a nosotros la unión de Cristo y la iglesia. Esto es maravilloso, también es disfrutable, hermanos. En Daniel nosotros encontramos cómo hace el Señor de manera maravillosa y profunda a través de la estatua que Daniel le interpreta al rey Nabucodonosor. Esta estatua representa todos los gobiernos humanos que han habido y que habrán y que están hoy día en la tierra, pero que finalmente viene una piedra no cortada con manos y que destruye todo gobierno humano. Esta piedra es el Señor, es Cristo mismo quien destruye la obra satánica, destruye la obra humana y establece su reino. De esto nos habla Daniel principalmente. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías son profetas menores, pero también nos hablan
todos estos libros proféticos nos hablan de los siguientes énfasis, y esto lo disfruté mucho. Nos hablan de la unión orgánica de Dios y su pueblo, que el Señor es la vida de su pueblo y su pueblo es la expresión de Dios en la tierra. El, el propósito de que estén estos libros de profecía en la Biblia es que nosotros nos volvamos al Señor, nos muestran cómo nos debemos volver al Señor, cómo debemos ver al Señor en nuestra vida diaria, que nuestro vivir, que nuestro andar, que nuestro respirar, que todo sea nuestro Señor, porque para eso el Señor puso a su pueblo escogido en la tierra, representado por el pueblo de Israel, pero hoy día nosotros como iglesia somos su pueblo escogido y debemos ser su expresión hoy en la tierra. Debemos expresar al Señor, que el Señor sea nuestra vida. Este es el énfasis de todos estos libros de profecía. Pero ahora venimos al Nuevo Testamento, que es la segunda sección. Alabado sea el Señor, porque hay un Nuevo Testamento, ¿saben? Cuando existe un testamento, este testamento no es realizado si no se pone en práctica. Cuando una persona se muere y deja un testamento, ¿qué es lo que pasa? Esta persona quiere que esta es su última voluntad. Así que quiere que los que aparecen en el testamento hagan efectivo ese testamento. Así que el Nuevo Testamento es como hacer efectivo todo lo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos tres tipos de libros. Los libros históricos, las epístolas y el último libro de profecía, que es Apocalipsis. En los libros de historia, hermanos, son 5 libros. 4 libros nos hablan de la biografía del Señor, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En esta biografía nosotros vemos los aspectos del Señor. Vemos al Señor como el león de Judá. Vemos al Señor como un buey, como un esclavo, así nos lo presenta Marcos. Vemos al Señor como un águila, como nos lo presenta Juan. Amén. Así que vemos estos 4 aspectos del Señor. Y en el último libro de historia, que es Hechos, nosotros vemos el principio de la vida de la iglesia. Aquí nosotros vemos cómo el Señor se derrama en su pueblo escogido y cómo empieza Él a expandirse y laborar para que toda la tierra lo conozca a Él, y a fin de que todas las personas escogidas antes de la fundación del mundo por el Señor, eh, ellos vengan al Señor y que juntos formemos la Nueva Jerusalén, que formemos su cuerpo, la iglesia, y finalmente la Nueva Jerusalén. En las epístolas, que son 21 epístolas escritas por el hermano Pablo apóstol, son epístolas escritas a localidades, digamos, a iglesias locales en aquel tiempo, en Romanos, digamos en Roma, en Corintio, en Gálata, en Éfeso, en Filipos, en Colosa, en Tesalónica, y así Pablo les habla de diferentes aspectos prácticos que tienen que ver con la vida de la iglesia hoy. Estos libros son bastante disfrutables y digamos se pueden comprender de mejor manera si nosotros hemos disfrutado con anterioridad del Antiguo Testamento, con todos sus aspectos espirituales, con todos sus aspectos celestiales, con sus significados espirituales celestiales y digamos, decía el hermano Winnesley, cristológicos. Esto me encantó porque nos hablan de los diferentes aspectos de Cristo. Todos los aspectos que existen en el Antiguo Testamento que representan a Cristo nos hablan de Cristo de una manera maravillosa. Amén. Finalmente llegamos al libro de profecía, que es el libro de Apocalipsis, y este nos habla acerca de la Nueva Jerusalén, la consumación de Cristo en la iglesia, la consumación de ese árbol de la vida
y también del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque es destruido, Babilonia es destruida. Así que alabado sea el Señor por el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento, por este libro maravilloso. Amén.